En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy a San Diego, que nació en Sevilla, en España, y después vistió el hábito del lego franciscano y llegó a la más alta contemplación y obró muchos milagros. Él fue a Roma para ganar el jubileo del año 1450, multiplicando en el camino los milagros y ejerciendo la más heroica caridad. Murió en Alcalá de Henares el año 1463 y fue canonizado a instancias de Felipe II por el Papa Sixto V. En la oración colecta de esta fiesta, de esta Santa Misa, se pide a Dios Padre que conceda propicio a nuestra humildad. Y vamos a hacer un poco de énfasis en esta expresión, nuestra humildad. ¿Para qué? Para que merezcamos ser sublimados a la gloria eterna en el cielo. Por las piadosas preces de San Diego, continúa la oración, que es confesor de Dios, quien con admirable providencia eligió lo más débil, lo más humilde, podríamos decir también, para confundir lo más fuerte del mundo. Bien, entonces nuestra humildad, es decir, pidamos para que sea la humildad que debemos tener como la puerta de entrada al cielo. El Papa León XIII, cuyo reinado fue entre 1878 y 1903, es decir, el comienzo del siglo pasado, después le sigue San Pío X, nos advierte sobre cómo se debe vivir para conseguir la virtud de la humildad. Dice León XIII, no creas que vas a adquirir la humildad sin las prácticas que le son propias. Es decir, hay unas ciertas prácticas que hay que realizar que le son propias a la virtud de humildad para adquirir la virtud de la humildad. No vamos a entrar hoy en esas prácticas, pero a lo largo del transcurso del tiempo, a medida que pueda, iremos analizando estas prácticas para ayudar de la mayor manera posible a conseguir esta virtud que es esencial, es el puntapié inicial, el paso inicial para entrar en el cielo. El fundamento de la perfección católica o santidad, sin la cual no podremos entrar en el cielo. Para entrar en el cielo hay que ser perfectos, como el Padre Celestial, y según opinión unánime de los santos padres, es la humildad. Y acá tenemos unas citas muy hermosas de San Agustín sobre esta verdad. Dice San Agustín, para hacerse grande es necesario empezar por hacerse pequeño. Y la otra cita de San Agustín dice, para levantar el edificio de la virtud cristiana, es decir, para vivir verdaderamente una santa vida cristiana como se debe vivir una vida cristiana santamente y no de otra manera, para levantar ese edificio de esa vida, se debe tener presente que la altura de ese edificio es inmensa y por tanto se debe procurar, desde luego, poner muy sólidos cimientos de humildad, muy sólidos cimientos de humildad, porque quien desea alzar un edificio, y esto es de sentido común, empieza por cavar los cimientos proporcionados a la mole, al edificio, y proporcionados a la elevación que se le quiera dar al edificio. Entonces,
cualquier constructor diría esto está bien, cualquier ingeniero diría así se hace un edificio. Se calcula primero los cimientos. Bien, esa idea hay que trasladarla a la vida espiritual y la humildad vendría a ser como los cimientos de ese edificio. Y estamos obligados a observar de un modo particular el mandamiento de Jesucristo de ser perfectos, es decir, de alcanzar la santidad como el Padre Celestial. Cuando meditamos sobre las almas del purgatorio, digamos, la razón esencial por la cual existe el purgatorio es porque esa alma todavía, si bien se salvó, si bien se salva, no es perfecta todavía. Porque hay un cierto apego, dijimos, al pecado venial, que se puede traducir en muchas cosas. Por ejemplo, un apego por el mundo, una nostalgia por el mundo, o querer seguir anclados en el mundo. Eso para que cada uno se autoexamine cuáles son las cosas que lo retienen o lo mantienen lejos de Dios. Bien, eso tiene que desaparecer para poder ir a ver a Dios. Por lo tanto, eso ya lo explicamos en el purgatorio, se purifican esas imperfecciones, esos amores o apegos a cosas del mundo o a personas del mundo, bien, para lograr ser perfectos, como Dios quiere que seamos. Porque no podemos entrar con imperfecciones. Eso es totalmente contrario a la perfección de Dios. La virtud de la humildad es entonces un don de Dios, que debemos pedirlo con toda humildad, valga la redundancia. Es un regalo de su amor y es un medio, es como un instrumento, la humildad es como un instrumento eficacísimo para salvar nuestras almas. Si quien no es humilde, lamentablemente, está lejos de salvar su alma. Y salvar nuestra alma es el negocio más importante o la tarea más importante en la que podemos ocuparnos. No hay otra cosa que podamos hacer en el mundo más que procurar la salvación de nuestra alma y de todos los demás, ciertamente, pero primero la de nuestra alma, la propia. Y no solamente nuestra santificación, sino también la de los demás, como ya hemos dicho. En efecto, con el ejemplo debemos lograr que los demás también practiquen la virtud de la humildad. O sea, debemos dar ejemplos de humildad, extendiendo así las bases necesarias para participar del reino de Cristo, con aquellos mismos medios que Él empleó en su vida mortal, habiendo sido la humildad de corazón su carácter distintivo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dice Jesús. Con esta virtud lograremos vencer la soberbia del mundo, que es enemigo de Dios y que se basa precisamente en la soberbia. Por eso todo lo que está en el mundo, la sociedad, los sistemas que hay en el mundo, que uno tiene que pasar y someterse, y papeleríos y reglas, condiciones que el mundo nos pone, todo eso está basado en la soberbia. Y lograremos plantar en todos los corazones, en los nuestros principalmente, la mortificación y la humildad de la cruz, que es precisamente lo que el mundo odia. El mundo odia lo que es sacrificio, lo que es penitencia, lo que es mortificación, lo que es, pasar desapercibido, como humildemente debemos ser, no jactarnos. Eso el mundo lo odia porque el mundo, como dijimos ayer en la homilía, es discípulo del diablo, que es el padre de la soberbia, de la mentira.
Y ya que Jesucristo hacía las obras junto con la doctrina, si seguimos su ejemplo, gozaremos de esa interior e inexhausta fuente de todas las demás virtudes. Esto ya lo vamos a explicar con mayor detenimiento, pero la humildad, como dije, es el paso inicial y por lo tanto también se puede llamar la fuente de las demás virtudes que necesitamos: la justicia, la paciencia, la esperanza, la fe, en fin. Entonces, y todas las demás virtudes, no nombro todas, pero la humildad es esa fuente, de allí se derivan las demás virtudes, y si no hay humildad, obviamente tampoco hay, o difícilmente habrá otras virtudes. Como así también, en contrapartida a esta misma idea, la soberbia, que es lo que se opone a la humildad, es fuente de todos los demás vicios y pecados, ¿no? Bueno, de esto hay mucho para hablar. Por lo tanto, hay que ciertamente pedirle a Dios la gracia de ser humildes, porque es también no también, sino que realmente es el medio por el cual uno deja de ser soberbio o disminuye la soberbia de uno. Cuando a veces nos preguntan los sacerdotes, bueno, ¿cómo puedo hacer para no ser soberbio, para poder estar en paz? Porque el soberbio no está nunca en paz. Bueno, practicar o adquirir la virtud de la humildad, porque uno ataca, es como atacar una enfermedad con una cierta medicina. La humildad es la medicina para la soberbia. Bien, entonces que sepamos ser verdaderos discípulos de los santos, maestros espirituales, quienes nos dan lecciones de la práctica de la humildad, para tener siempre presentes que no podemos darnos mayor consuelo que ver cristianos humildes, mansos y obedientes. Eso es una gran alegría, una gran paz. Cuando uno va a un ámbito donde brilla la soberbia, no está a gusto, no está cómodo, por más que finja, por más que pretenda estar a gusto o cómodo. Y Dios quiere que seamos siempre así, humildes. Deseemos ardientemente que en realidad seamos humildes. Y nadie nos podría hacer mejor recomendación que la diligente práctica de la virtud de la humildad, ya que así seremos bendecidos por el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.